Efraín eres el primer rabino secular que ha visitado México. En una ocasión anterior tuvimos una entrevista, pero ¿quisieras explicar a nuestros lectores qué significa rabino secular? Ante todo quiero ayudar a que sea exacta esa afirmación. Yo soy el segundo rabino secular que visitó México. Okay. El primero fue el rabino Sherwin Wine, que vino en los años 90. Él fue el primer rabino secular del mundo, y él fue uno de los fundadores de nuestro movimiento. Yo sé que él estuvo acá en los años 90, habló con mucha gente, en su momento se creó un núcleo en torno a la idea del judaísmo como cultura, pero esa fue la primera visita. De la nueva generación sí soy el primero. ¿Y qué significa rabino secular? Porque pareciera que hubiera una contradicción entre los dos términos. Sí, es cierto. Aparentemente hay una contradicción, pero digamos, para analizarlo vamos a ver qué es un rabino. Vamos a analizar cuál es el rol de un rabino. El rol de un rabino es el de servir a una comunidad, ayudar a un grupo de judíos a vivir el judaísmo de acuerdo a como ellos quieren, de acuerdo a como ellos, a su concepción del judaísmo, de la cultura judía. Y la demostración de eso es que cuando una colectividad o una comunidad decide que quiere un rabino, publica una licitación, vienen candidatos y la comunidad los entrevista y va a elegir al que se adecua a la visión del judaísmo de la comunidad. Si es una comunidad de Hasidim, van a tomar un rabino que sea Hasid. Si es una comunidad de que se oponen al Hasidut, Mitnagdim o lituanos, van a tomar a alguien adecuado. En cada comunidad va a tomar un rabino que los sirva a ellos en su concepción del judaísmo. Lo mismo ocurre con unas comunidades conservadoras, reformistas, ortodoxas liberales, etc. Desde esa perspectiva, el rabino es un organizador comunitario. Y hasta el momento en que se creó la figura del organizador comunitario, o rabino, porque así se llama en la cultura judía a un organizador comunitario que sabe y que estudia, rabino, maestro, hasta que se creó la figura del rabino no religioso. ¿Quién se encargaba de ayudar a los judíos no religiosos a vivir su judaísmo de acuerdo a su concepción? No había esa figura. Había una organización, un director comunitario, pero no era lo mismo, no es lo mismo. Así fue como Sherwin Wine, que ideó la idea, el concepto de rabino laico, empezó a desarrollarla, habló con más gente, se fundó en Israel, el Instituto Internacional de Judaísmo Secular Humanista, que participaron en esa fundación el finado expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Haim Cohen, Sherwin Wine, también fallecido, Yehuda Bauer, que viva por muchos años, y otros personajes. Fundaron esa institución que después de unos años formaron el Instituto de Capacitación de Rabinos en Estados Unidos. Y hace 11 años se formó en Israel, en Jerusalén. Y en estos 11 años ya hemos sido graduados, junto con la promoción que va a ser graduada dentro de 3 semanas, 23 rabinos laicos humanistas israelíes que hemos formado, que más o menos podríamos decirlo, el brazo político de nuestra organización, Merhav, Moetzet Rabbanim Hilonim Israel, el Consejo de Rabinos Laicos Humanistas de Israel. ¿Y cuánto tiempo se estudia y qué se estudia para ser rabino humanista? Es un estudio de 4 años.
no full time, no todo el tiempo, porque somos todas personas ocupadas. Una de las condiciones para ingresar es ya tener un segundo título académico, por lo menos un máster. Yo cuando ingresé ahí ya tenía el doctorado, preferentemente en estudios judaicos. Y esta es una condición interesante porque las condiciones que debe reunir o las cosas que se enseñan a un rabino dependen de lo que él tiene que hacer y las necesidades de la comunidad que va a precisar de sus servicios. Comunidades ortodoxas no precisan que un rabino tenga estudios académicos, por eso no lo exigen. Eso no quiere decir de que no haya en algún caso un rabino ortodoxo que tenga su título académico, que sea profesor. Yo tengo amigos que son rabinos ortodoxos y además son profesores de la universidad. Está también, y eso es conocido, la Yeshiva University, que ahí están las dos cosas. Pero no es condición para ser rabino ortodoxo. Sí es condición para ser rabino conservador o reformista y para ser rabino laico humanista. Ese es lo primero. Segundo, ¿qué es lo que se estudia? Se estudia la práctica rabínica, se estudia las fuentes, se conoce la perspectiva de la tradición y de la literatura judía clásica en una perspectiva de interpretación textual humanista. Se practica el tema de la interpretación y de la comprensión de los textos de una manera que sea relevante para nosotros. Dicho sea de paso, toda corriente dentro del judaísmo, su actitud hacia los textos es de una manera que sea relevante para ellos. Digamos, también las corrientes ortodoxas y las jarediot no toman todo. Es decir, hay cosas que toman, cosas que rechazan y cosas que dejan. Hay reinterpretaciones. Inclusive el judaísmo rabínico que conocemos hoy en día es una modificación bastante profunda de lo que era el judaísmo bíblico. En la Mishnah, en el Talmud, las leyes, las tradiciones, las costumbres, los principios que eran rectores en la época bíblica de acuerdo a los textos de la Biblia, en la Mishnah, por Hazal, por los rabinos, por los sabios más o menos del siglo I antes de la era cristiana, siglo I, II, III de la era cristiana, ellos modificaron muchísimas cosas. Un ejemplo, en la época bíblica, el judaísmo se transmitía por vía paterna y en la Mishnah se cambió a vía materna. Hay teorías por qué, nada es exactamente sabido, hay suposiciones. Lo que a mí no me cabe duda que hicieron ese cambio porque esas eran las necesidades, así como las comprendían los jajamim, los rabinos en ese momento. Eso tuvieron que hacer la modificación para responder. La última demostración, digamos, si es que se necesita una demostración, que en la época bíblica era por vía paterna, la vemos hoy en día, o en el último siglo, los judíos de Etiopía, que ellos conservaron la tradición de la época bíblica y no la tradición de la Mishnah en adelante. Para ellos el judaísmo se transmitía por vía paterna. Esa es la demostración. Ahora hubo un cambio porque ellos tuvieron que adaptar sus tradiciones a la tradición a la tradición imperante hoy en día en los judíos ortodoxos, porque ellos quieren ser aceptados por ellos. Entonces tuvieron que hacer modificaciones, pero ese es el hecho. Para ustedes... Para nosotros hoy en día, nosotros tenemos claro, y está demostrado también por investigaciones científicas, no hay diferencia en la identidad del judío si es hijo de madre judía o hijo de padre judío, cuando se reúnen dos condiciones más: si fue educado como judío y si esa persona quiere ser judío. Claro. Hoy en día, de todos modos, en la mayor parte salvo el movimiento reformista fuera de Israel,
todas las corrientes religiosas, incluyendo los reformistas en Israel, no quieren cambiar el asunto y se mantienen con la tradición matrilineal. Las necesidades hoy en día, así como la comprendió el movimiento reformista fuera de Israel, y así como nosotros la entendemos, y está demostrado por, si quieres puedo mencionar también, la necesidad hoy en día es que sea por vía materna o por vía paterna. Porque lo que determina, yo no tengo congregación, pero en nuestra perspectiva del judaísmo, en nuestro, digamos, en nuestra, lo que podríamos llamar el cajal judío laico humanista, sí aceptamos como judío a hijo de padre o hijo de madre. Hace poco estuve en una... como miembro de la comisión del Consejo de Rabinos Laicos, yo soy más o menos de facto, soy el que va siempre a la Knesset, al Parlamento israelí, a representar nuestra posición y nos invitan a nosotros, me invitan a mí en debates que se tratan sobre temas de identidad judía. Hace un tiempo del Ministerio de Absorción presentaron el investigador principal del Ministerio de Absorción, Misra Daklita, presentó una investigación que hicieron con judíos que inmigraron desde Europa Oriental, que hablan el ruso, digamos, lo que era la Unión Soviética. Y hicieron una comparación en el estudio de identidad judía entre aquellos que son hijos de madre judía o hijos de padre judío, y no había ninguna diferencia. Y los que hicieron investigación son religiosos. Quiere decir que no hay una distorsión. Son religiosos ortodoxos, con kipá tejida, pero son religiosos. Es decir, y eso corrobora más aún lo que nosotros venimos diciendo, lo que yo vengo diciendo ya hace 30, 40 años, que lo que determina es la educación y lo que determina es el deseo de la persona de ser judío.